Muy buenos días a todos. Agradezco a los que están en sala, en este caso Ana María, que está en sala. Esta web conferencia es nuestra segunda web conferencia del curso Lenguajes de Programación. Soy su director de curso, Felipe Hernán Ortiz. Hoy 4 de septiembre, siendo las 11 de la mañana, vamos a dar inicio a la segunda conferencia, la tarea 2. Voy a compartir pantalla, Tutor, hoy permítame. estamos a 7. Señora, ¿qué me dices? Su mensaje dijo 4 y hoy es 7, tutor. Hoy es 7, sí, 7, 7. Que me equivoqué, 7 de septiembre, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien, gracias por la aclaración. Muy bien, voy a compartir pantalla, me permiten. Vamos a arrancar con la exposición de la guía de la actividad. Entonces, recuerden que esta es la etapa 2, construyendo interfaz gráfica. Importante, ya arrancó el 4 de septiembre, hoy estamos a 7, llevamos 3 días de desarrollo de la actividad, vamos hasta el 29 de septiembre. La guía es fundamental, el desarrollo de ella. ¿Qué se espera con esta actividad? Diseñar una interfaz gráfica con las funcionalidades tipo Windows usando C# de acuerdo con los requerimientos del usuario. Entonces, la idea es que con lo que veamos hoy en la web conferencia, ustedes aprendan y se fortalezcan, ya sea por YouTube, por los diferentes canales. Este curso lo he venido dictando ya hace 4 semestres y lo he ido perfeccionando. Y cada vez en la web hay más herramientas que le ayudan a uno a fortalecer, porque uno pues explica lo más práctico posible, como para que hagan en la totalidad la tarea, pero hay cosas que tienen que investigar por su cuenta y eso es labor académica, porque si no, no estaríamos aprendiendo y no tendríamos un sentido de investigación también. Entonces, dentro del proceso del diseño, que vamos a trabajar en C#, pues cada uno va a escoger de las actividades una sección. Está la sección 1, que es una categoría escolar, donde es con un conversor de monedas. Hay que hacer un desarrollo. De pronto los voy a mostrar algunos ya hechos que a ustedes les sirven como ejemplo. Conversión de monedas, de dólares a euros y a yuan, conversión de escalas de temperaturas, de calculadora básica. En la sección 2 vamos a ver la categoría matemáticas, hacer una calculadora, etcétera. En la sección 3 categoría de probabilidad. En la sección eh, número 4 trivias. En la sección 5 categoría trivias de ciencias naturales. Ahí la de 4 es la de cultura general. Entonces cada uno de ustedes escoge una sección. No pueden haber dos secciones por grupo. Cada uno escoge una. El primero que escoja esa es el que le toca. No es que ahí está la fecha y la hora. No es que yo cogí el 3 y alguien también dijo la 3 porque a mí me gusta, no, es en el orden que corresponda. Uno escoge la que le llame la atención. Eso es importante. De esta primera actividad, ojo con esto que voy a decir, es fundamental. Como hay que montar C# y el Visual Studio, y cada uno tiene que mandarme su aplicación. Recuerden lo que comenté en la clase de sesión pasada de la web conferencia, que si hay imágenes y todo tienen que meterlo dentro del proyecto, no por fuera, porque si no saca error. Eso por un aspecto. Y me entregan el proyecto, ojalá sea comprimido, o me lo comparten en un Drive, porque ese es muy pesado. Pero adicionalmente, aunque no está acá, pero es fundamental para la calificación, para que me rinda y podamos evaluar bien, es que me generen un videíto de 2 o 3 minutos ejecutando la aplicación que yo evidencie que sí funciona y cómo funciona, cosa que cuando yo la instale, yo ya sé qué botones son y cómo funciona, porque se le toca a uno como tratar de entender lo que hicieron. Entonces, con el videito me van a explicar qué funciona, qué es lo que hace la actividad. Entonces, es importante para ello hacer el videito. Simplemente generarme en un link de video en YouTube o en otra aplicación de 2 o 3 minutos que adicionalmente con el proyecto que me lo comprimen y mandan el link del video en el cual yo pueda referenciar lo que están haciendo. Eso es algo muy importante porque me facilita no solamente para esta actividad, sino para las que vienen, porque todas se basan en esto. Entonces a mí me facilita
el poderle revisar, entender lo que hicieron. Entonces cada uno se presenta y dice, mire, esta es mi aplicación. Entonces yo cuando la monte en el desarrollo, yo ya sé cómo es que funciona por dentro y todo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. La siguiente aspecto es cómo es esta metodología para el desarrollo de la siguiente actividad. Entonces ya se eligieron, uno debe elegir de las 5 secciones. Hay que esperar en el foro del desarrollo cuál actividad ustedes seleccionan y elige cada uno de ellas. O sea, si yo ya elegí la 1, quedan 4 disponibles. Si ya hay 2 elegidas, pues me quedan 3 y así sucesivamente. Si yo fui el último, pues me tocará la que sea. Si fue la 5, pues es la 5. No puedo repetir ninguna de las categorías. La segunda es leer los recursos bíblicos, el segundo elemento, sugeridos en la unidad 1. Consultar fuentes propias para saber los tipos de datos, los condicionales, los ciclos, los arreglos y las excepciones. Importante estos puntos. Hay que participar en el foro de la actividad como punto 3, dar respuesta a las siguientes preguntas y realimentar por lo menos 2 respuestas a los compañeros. ¿Esto qué quiere decir? No es como me han hecho algunos en la tarea anterior, que por ejemplo dicen, de la actividad anterior dieron una respuesta, ¿qué tipo de datos maneja Sichar? Entonces dieron una respuesta muy buena y entonces un compañero responde, me parece perfecto lo que él dice, estoy de acuerdo, y esa fue su participación. No, no, no. Esa no es una participación. Una participación dice, no, yo corroboro adicionalmente las condicionales, permiten, es participar en la temática, que sí puede opinar, pero adicionalmente hay que participar en el tema que se esté proponiendo, en este caso, la propuesta que se está diciendo en estas preguntas. La primera, ¿qué tipo de datos maneja Sichar? La segunda, ¿qué estructuras condicionales maneja Sichar? La tercera, ¿qué estructuras cíclicas maneja Sichar? La siguiente, arreglos que maneja Sichar. Y por último, ¿qué es una sección y cómo se implementan en Sichar? Algunas de estas yo las voy a explicar, pero ustedes las tienen que complementar un poco más dentro de la actividad. El cuarto punto es consolidar un trabajo por el grupo que en el desarrollo de la respuesta a cada pregunta. Entonces, ustedes cogen esas preguntas y uno de ustedes en el grupo se encarga de consolidar en un solo trabajo. Ahora, si está sola y hay 3 personas y ninguna participó o eso, la idea es que trabajan en equipo porque esa es la nota. Pero si alguno no trabaja y no apareció, pues le toca, no, no quiere decir que ya mañana tiene que hacer, no, tiene que esperarse en unos días, 2, 3 días, que si la persona no responde, pues no la meten en el grupo. ¿Sí? Y arranca la persona, porque es que algunos somos como un poco apresurados y arrancamos solos, porque el otro, no, demos unos días de tiempo, vamos preparando la primera y segunda pregunta. De pronto alguno toma la vocería y dice, yo hago la primera y segunda, otro hace la tercera y cuarta y el último hace la que sea, y otro consolida todo. Y en el documento consolidado, pues me entregan los nombres de los que participaron. No me van a incluir a uno de los que no hayan participado. Por eso dice consolidar un trabajo por el grupo con el desarrollo de las respuestas a cada pregunta. El quinto punto es desarrollar la aplicación que eligió, que eso es importante, que lo que les dije que tienen que subir en el proyecto, ya sea en un link, en un drive, pues en el drive de la universidad, que yo tenga acceso para descargarlo y probarlo. Y lo más importante, el video de 2 o 3 minutos de explicación para que yo pueda probarlo. Ustedes me explican el video, mi implicación es esta, la trivia de ciencias naturales, este botón hace tal cosa, esto yo con eso lo pruebo, lo miro y lo corroboro con el video. ¿Correcto? El sexto punto es compartir la solución en el foro de la actividad con el fin de que todos conozcamos el manejo de los diferentes controles gráficos que implementa cada uno. Como montar el proyecto para que todo lo descarguen es un poco complejo por lo pesado que puede ser. En ese punto 6 sería también el link del video. Entonces no tiene sino que a mí mandarme el proyecto. A sus compañeros les comparten el foro el link del video de explicación de lo que usted hizo. Puede explicar de pronto algo del código, algo sencillo, pero para que sus compañeros vean lo que hizo. Y asimismo, pues yo también en la calificación puedo evaluar. Eso es un punto pues muy interesante manejarlo así porque nos facilita tanto a sus compañeros como a mí en el tema de conocer y la calificación. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que el entorno de información inicial debe estar la consulta de la agenda, que ya lo vieron de haber hecho. En el entorno de aprendizaje, ojo, por el entorno de aprendizaje, debe documentar sobre las temáticas de las lecturas, socializar las respuestas planteadas y retroalimentar a sus compañeros. Recuerde cómo debe hacerse. Elegir la sección que va a desarrollar, como les dije,
Y en el grupo consolidar un documento que contenga las conclusiones, las preguntas debatidas en el foro y un estudiante lo envía por el entorno de evaluación. Entonces, en el entorno de evaluación, ¿qué deben mandar? El consolidado y el link del proyecto y el video para que yo pueda descargar el proyecto y mirar el video para su calificación final. Esto es importante en este punto. Si hay preguntas al final, con mucho gusto las resuelvo. Muy bien, sé que algunos llegaron un poco después del inicio de la sesión, yo arranqué muy puntual, pero es importante estos puntos. Vamos a continuar con el proceso. Vamos a entrar a la explicación de la temática. Muy bien. Si les recomiendo algo importante, tanto los que están en sala como los que vayan a mirar la grabación después, tener en cuenta estas recomendaciones que al inicio, porque a veces miran el video solamente la parte de explicación, pero ¿qué pasa? No miran algunas recomendaciones y preciso esas recomendaciones no las tuvieron en cuenta y es donde fallamos. Por ejemplo, a veces me mandan el link del proyecto y la voy a descargar y no tengo permisos. O me mandan el video y no tengo permisos para ver la grabación de cómo funciona para que sus compañeros y yo en el foro puedan ver el video en 3 minutos de cómo funciona la aplicación. Cosas por el estilo. Entonces tengan muy en cuenta tratar de mirar toda la grabación, por eso lo vuelvo aquí al inicio de la presentación, para que todo quede claro, tanto lo que tienen que entregar, porque de pronto alguien me escogió el mismo proyecto de otro, entonces yo le tengo en cuenta la nota al primero, al otro me toca pues bajarle la nota, porque ese no era el objetivo, cada uno tenía que escoger un grupo de acuerdo a la selección. Muy bien, vamos a iniciar nuestra web en este punto de la presentación con, primero que todo, darle la agenda. La agenda del día de hoy va a tener algunos elementos muy importantes, lo que son los tipos de datos en C#, las estructuras condicionales en C#, estructuras cíclicas, el tipo de arreglos, las excepciones. Y vamos a hacer unos ejemplos rápidos de los casos que ustedes tienen que hacer que les sirve como ejemplo, porque aquí hay que investigar, analizar. Yo no les voy a dar todo el código porque pues no es la idea. Ustedes tienen que investigar el desarrollo, algunas cosas, unos tipsitos importantes muy fundamentales dentro del desarrollo. Ya entrando en materia, vamos a analizar como primer elemento lo que tienen que investigar, que son los tipos de datos en C#. En C#, pues dicen que existen, y en la mayoría de lenguajes de programación, perdón, cojo aquí el puntero, existen diferentes tipos de datos que pueden utilizar para almacenar diferentes tipos de información. Recuerden que los tipos de datos son fundamentales para el manejo de la información en las variables. Entonces, por ejemplo, en estos casos vemos que los tipos de datos enteros, por ejemplo, si yo quiero definir una variable de tipo entero para la edad, pues le digo que va a ser de tipo int, donde va a ser la edad igual a 25, por ejemplo. O la longitud para el tipo long, que representa números enteros, que es para números muy grandes, de 64 bits, por ejemplo. O un tipo char, que representa números enteros con signo de 16 bits, por ejemplo, negativo, temperatura, char -10, y así sucesivamente yo puedo definir diferentes tipos de datos. Tenemos tipos de datos flotantes, porque son muy grandes, de 32 bits. Por ejemplo, el precio de 19.99 tiempo flotante quiere decir que son números que pueden ser grandes. El doble representa números de punto flotante de 64 bits. El saldo bancario, por ejemplo, 1000.45 es un tipo de dato, en este caso doble. Tenemos el float y el doble, que son para manejos de valores con decimales. Ya escoge el que a bien requiera. Tenemos los tipos de carácter. La mayoría de ustedes ya los conocen porque ustedes ya vieron más otras materias de programación que representan, en este caso, un char, una letra. O tenemos los string, que es el nombre, por ejemplo, representa una secuencia de caracteres, una cadena, en este caso, entre comillas, como el string nombre llamado Juan, que es importante. Tenemos los booleanos, que son de tipo para analizar pruebas lógicas, representación valor verdadero o falso, true o false. Entonces yo defino un tipo de dato de tipo booleano. En este caso yo le digo si la mayor de edad es igual true, haga algo en una prueba lógica, mientras esté en true, por ejemplo, haga un proceso, en caso falso, hace otra cosa. Tenemos los tipos de datos de fecha y hora, de tipo DAPTIME, que representan una fecha y una hora.
Aquí lo observamos con la clase fecha de nacimiento de tipo DATETIME, lo instancio con la fecha DATETIME de año 1900, mes 5, día 15, por ejemplo. Eso es para manejo de fecha con una función, con una clase llamada fecha de nacimiento de tipo y la instancio con el tipo DATETIME. Muy bien, tenemos el tipo enumeración, en enum. Define un conjunto de valores constantes con nombre. Entonces tenemos los días de la semana. En temas de arreglos y demás se utiliza este tipo de estructura. En Python las listas, puedo manejar una lista para los días de la semana. Aquí en este caso el tipo de datos es enum, que viene con las fechas de lunes, martes, etcétera. Y ya cuando yo los vaya a asignar los días de la semana, pues él queda en día para que ya sepamos que tiene esos días de la semana. Tenemos los tipos de arreglo, tipo array, que son estructuras estáticas. En este caso, voy a definir un arreglo de tipo entero porque en este caso, si no es una lista ni una tupla, lo puedo definir con datos, números de un solo tipo, en este caso enteros, que son números 1, 2, 3, 4, 5, que es de tipo entero para el caso de los números. Esto es un arreglo. Tenemos los tipos de datos personalizados o las estructuras o las clases. Tenemos la clase persona, que tiene en este caso dos objetos o dos atributos, donde está el string para el nombre y el int para el tipo de dato para la edad, incluyendo los métodos getter y setter para en caso de que yo vaya a capturar estos datos desde una clase para instanciarlos o demás, como se ve en la parte de abajo, persona, lo instancio como persona 1, ¿sí? De tipo persona 1 y lo instancio como persona, donde va a ser la edad de Ana, que tiene una determinada edad. Esos ya son, digamos, términos en temas de programación orientada a objetos. Digamos, en este caso, es utilizando una estructura de tipo clase llamada persona. Muy bien. Aquí vemos los tipos de dato flotante, algunas características que ustedes las pueden mirar en la página que ustedes ven en la derecha de Microsoft, es .NET, C#, lenguaje referencias, y ahí pueden encontrar más información sobre cómo se maneja el intervalo aproximado entre un flotante, la precisión, el tamaño, el tipo de .NET en el caso que se trabaje con .NET, cómo se llamaría. Y en esa tabla pues muestra la palabra, el tipo de ficha, la columna ubicada más a la izquierda es de al alias, que corresponde si son intercambiables, las declaraciones y demás, cómo se hace. Importante pues como referencia para que tengan esa información que les pueda servir para la actividad que tienen que desarrollar. Tenemos las condicionales, las estructuras, digamos, condicionales, el if, si tal cosa haga tal cosa, si es positivo o negativo. Acuérdense que la prueba lógica tiene un sí o un no. En este caso, si la entrada es mayor que 0, clasifique negativo, y si no negativo, y haga lo que tenga que hacer después de que haya hecho esa validación. También esa información la pueden encontrar en el mismo sitio web de Microsoft. Tenemos la prioridad asociada a los operadores. Entonces, las expresiones principales, ¿cuáles son? Los operadores unarios, los operadores de aritméticos como el de multiplicativa, el aditivo, o sea, las operaciones aritméticas de aditivas como más y menos, las operaciones de desplazamiento, y así sucesivamente pueden mirar cada uno, incluyendo los operadores lógicos, el lógico, el XOR, el lógico, cómo se simbolizan en el caso de hacer un desarrollo, los operadores lógicos condicionales, el AND, el OR, que aquí lo podemos observar, el AND, el OR, y los operadores para el uso combinado del null, y así cada uno de ellos para que en caso que los quieran usar, pues aquí están las referencias cómo se pueden hacer. Tenemos las instrucciones de iteración de referencias a C#, la instrucción for, ejecuta su cuerpo mientras una expresión booleana se ejecuta, las instrucciones for each, el do, el while, que ustedes las manejaron en algoritmos, son los mismos, sino que ya con la sintaxis propia del C#. Aquí vemos un ejemplo del for, cómo se trabaja, el for i, haga desde 0 hasta que sea menor incremente y en más más. O sea, la forma y la explicación encontramos en estos sitios.
Las matrices, cómo se manejan en C# unidimensional. Aquí vemos y cómo se define la matriz, una matriz o un arreglo de tipo array, se instancia de tamaño 5 de tipo entero. Aquí vemos cómo se define el tipo string para un string de 6 y así sucesivamente. ¿Cómo se inicializa la matriz? Tenemos que la matriz array es igual al new de la matriz de cuántos elementos, de 5. El siguiente ejemplo muestra la declaración de la matriz de cadena, donde cada elemento de la matriz se inicializa mediante el nombre del día. Entonces tenemos weekday, new, lo instanciamos de tipo string para cada día de la semana. Eso es importante pues para que lo sepan. Aunque esto es igual casi en todos los lenguajes, lo único es la sintaxis como se expresa. Tenemos ya una matriz de dos, acuérdense que maneja 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo se define? Tanto la unidimensional como la dimensional. El control de secciones, recordemos que el control de secciones, para los que ya lo han trabajado o no lo han trabajado, se maneja con la instrucción try-catch. Eso se utiliza para separar el código que podía haberse afectado de una sección. O sea, yo meto dentro del tree, meto todo el código y en caso de algún error, pues involucro el catch, que es asociado para controlar las excepciones resultantes. Entonces, fundamental en el código, pues meter el try catch. Si meten finally, contiene el código que se ejecuta independientemente si se produce una excepción. O sea, ¿qué quiero que me muestre en caso de un error? Hay que de pronto leer un poquito estos puntos, es sencillo, tanto en bases de datos, cuando yo trabajo en procedimientos almacenados, en bloques de código, en Oracle, se utiliza el manejo de secciones, en Java, en Python, hago control de secciones porque no quiero que mi código se salga abruptamente. Entonces es importante que tengamos eso claro. El manejo de secciones es un tema de un capítulo que ustedes pueden leerlo, es sencillo, lo importante es saber cómo lo interpreto y en qué momento lo puedo ejecutar y dónde meto el código que realmente va a ser controlado por el try-catch. Aquí vemos cómo se debería crear, donde está el try, aquí en esta parte pues iría todo el código y aquí estaría el caso de algún inconveniente, el catch, y en caso de que controle ciertos elementos, con el final ejecuta después del bloque que se ejecutó para saber qué mensaje me va a enviar en caso para que no se realice una salida abrupta del sistema o del programa que estoy desarrollando, que hay muchas opciones del try catch. Muy bien. Para el desarrollo de la actividad, pues tenemos que trabajar el Visual Studio Community. Me imagino que ya la mayoría en la primera actividad lo instaló. Uno cuando entra a la aplicación, pues entra a Visual Studio, en este caso la Visual 2022. Uno puede crear un nuevo proyecto. O sea, en esta parte le digo, o abrir uno existente. Yo le voy a decir que voy a crear un nuevo proyecto. Recuerden algo que les comenté en el encuentro 1, la importancia de tener una ruta. Yo tengo, por ejemplo, el caso mío, lenguajes de programación, proyecto y el ejercicio. Si a ustedes el proyecto les queda aquí adentro, dentro de ejercicio, dentro del proyecto con su nombre, aquí deben meter las imágenes de las trivias, de todo lo que tengan que hacer en una carpeta de imágenes para que cuando hagan la trivia le apunten a la imagen que yo voy a hacer, que es lo que ahorita pues tenemos que mirar. Es tener mucho cuidado con ese punto, tener el proyecto con todo. Y ese proyecto aquí metido dentro de esta carpeta es el que tienen que mandarme en la actividad dentro de un drive, porque mandar el proyecto completo a veces es muy pesado. Por lo general me lo suben en un drive, en el drive de la universidad, su correo, y yo lo accedo para que yo pueda sobre él descargarlo, calificarlo y validarlo con el video que les comenté al principio de 3 minutos que deben compartir en el foro para que sus compañeros vean cómo quedó su proyecto, que eso es algo muy interesante. Muy bien. Cuando yo creo un proyecto nuevo, yo le digo nuevo proyecto, o lo puedo hacer por acá, creo un proyecto, o lo puedo hacer por acá, un nuevo proyecto dentro de la herramienta. Es importante. Ahorita lo vamos a hacer ya sobre la herramienta directamente. Aquí les estoy dando el paso a paso. Una vez creo un proyecto, me sale esta interfaz, donde yo le digo aquí en este cuadro qué tipo de proyecto quiero hacer. Yo le digo Windows, pero ojo, como vas a trabajar Windows Form, entonces tengo que ser community, tengo que trabajar ese desarrollo.
yo tengo que escoger aplicación de Windows Form, plantilla de proyectos para crear una aplicación Windows Form, pero en C#. No me van a coger esta de Visual Basic, no, C#. Correcto, importante. Proyecto Windows Form. Ni tampoco está de aquí abajo, es la que dice aquí arriba. Porque la abajo es Form.NET Framework, y aquí es Form, solamente Form, un proyecto de formulario. Después de eso, me dice el nombre del proyecto. Entonces van a colocar el nombre de acuerdo a cómo lo definan, de acuerdo a la guía. Yo lo coloqué taller. Y dentro de la carpeta, pues va a crear el proyecto y va a crear sus carpetas y sus carpetas. Recuerde que nosotros en esta materia no solamente vamos a ver aplicaciones de escritorio, frontend de escritorio, sino una aplicación en la nube y conectarnos a una base de datos MySQL, que eso será la tercera actividad que es muy interesante, donde vamos a aprender a cómo conectarnos a la base de datos MySQL desde un IDE, desde PHP, del One Server y otras herramientas que vamos a trabajar. Importante. Entonces aquí, mire que ya queda la ruta, el nombre de la solución que le di y le digo siguiente, él automáticamente me dice qué framework voy a trabajar, entonces debe estar el .NET 6.0, compatibilidad a largo plazo, y le digo aquí en la parte de abajo, crear. Y mente que le digo crear, él me abre esta interfase. Esta interfase ya, muchos ya la habrán trabajado, la interfase para crear aplicaciones de escritorio. Él inmediatamente por defecto me crea este formulario. Es una ventana. Esa ventana está compuesta por varios elementos. Aquí al lado escrito tenemos el cuadro de herramientas que vamos a incrustar dentro del formulario. Y está el formulario que aquí está. Cuando lo quieran abrir, lo hacen acá. Aquí arriba van a abrir las pestañas de código de los objetos que yo vaya a trabajar. En este caso tengo mi formulario que es un for1. Y cada objeto, en este caso, el formulario tiene unas propiedades. Si yo creo un botón que lo llamo desde acá, ya lo vamos a ver, o tengo un botón control, un Xbox, o una caja de texto, un text box. Cada una de esos objetos va a tener unas propiedades que están acá, como color, el texto que le voy a colocar. Si no les aparece aquí el cuadro de herramientas, tienen que ir aquí a ver y la activan para que les aparezca aquí a la derecha. Entonces, si yo le hago clic, aquí ya tengo el color, entonces yo le digo que quiero este color, el botón Face, entonces aquí me cambia por dentro el color. Eso ya es a gusto. Algunas recomendaciones dentro del desarrollo de software. Yo trabajé en otras, aparte de Cichala, trabajé en otras herramientas que se llamaba Power Builder, que son herramientas así al estilo de IDES, muy interactivos, muy buenos y fáciles de usar para Oracle. Y algo que recomiendan en calidad en las empresas de desarrollo de software, en las grandes compañías, es manejar la calidad en el manejo del color. Muchos estudiantes, no, es que me gusta el verde esmeralda, el azul pollito, no, bueno, una exageración. Pero es para que no se les olvide que los colores son delicados. Yo no puedo colocarle a un usuario, a fin de al cabo usted hace el desarrollo para quién. Si fuera para una empresa, para una serie de usuarios que van a usar la aplicación. En el caso mío va a ser para el profesor para que yo la pueda mirar. Entonces hay una cosa que se llama GUI, Interfaz Gráfica de Usuario. Le hacen ese capítulo de cuáles son los colores para que la vista del ser humano no se canse. Imagínese un usuario donde está 7, 8 horas en una pantalla, donde me salga un color amarillo, un verde, un rojo. No. Utilicemos un color como Button Face, los colores. Fíjese nomás cómo es Windows, cómo es Word, cómo es Excel. Todos los botones son como un estándar. Entonces así tenemos que hacer nuestra interfaces con botones, colores amigables al usuario. Acuérdense que el software, así me guste a mí el rosado, el amarillo. No, no, no hagamos así, porque nos estamos saliendo de un proceso de calidad de la interfaz gráfica de usuario. Eso es como una recomendación muy importante, porque ya me ha pasado que de pronto algún estudiante no ve este punto que estoy explicando redundantemente en la explicación del desarrollo y me pone unos colores que, uy, no. Entonces, pues es más de forma, ¿no? Porque al fin y al cabo puede que la aplicación funcione y está perfecta, pero si ustedes están en una empresa se la van a devolver. ¿Qué es esos colores? Si no hay proceso de calidad. Muchos de ustedes trabajan o serán involucrados en procesos de calidad de software como tester y demás, y lo primero que les van a decir,
ese formulario no utiliza el color estándar corporativo de la organización. Los botones no manejan la fuente, el font, o sea, esta fuente adecua un tamaño a un estilo de letra correspondiente que es tal. Entonces eso es importante. Algunas cosas importantes dentro de la versión, aquí lo vemos en el installer, si alguna cosa no les hay en Windows Visual Studio Installer, pueden complementar para configurar alguna cosa que les falte. Muy bien. Si ustedes ven, fíjense que aquí al formulario le coloqué en el texto un título, dice operaciones aritméticas. Entonces aquí en la parte superior ya me aparece operaciones aritméticas, aquí en el texto. Muy bien. Aquí ya le cambio el tamaño en las esquinas, en estos cuadritos vértices aquí, agrando el tamaño, porque si voy a capturar 3 o 4 cositas y resulta que de esas 4 o 3 cositas le hago un formulario muy grande, pues no está bien. Tengo que utilizar pues un tamaño acorde a los datos capturados. Tengo que distribuir muy bien el color, el tamaño, el título, ser muy mnemónico. Otro, aquí en la parte izquierda, si aparece una cantidad de herramientas, yo quiero meter label, o quiero meter textbox o listbox o como el botón, yo coloco aquí la palabra para no buscar en la lista y yo busco label para que yo pueda seleccionar el botón y arrastrar los botones, o crea un solo botoncito y le doy copiar y pegar para que me haga más de un botón para hacer el botón, y lo que yo hago es cambiarles el nombre a cada objeto. Entonces ya que le digo, un text box, entonces ya que aparece un text box y lo arrasto, entonces ya tenemos el botón y el text box para los textos de los botones o para que me diga qué es lo que voy a capturar. Entonces aquí ya vemos una pantalla, por ejemplo, ahorita la vamos a ver ya desarrollada, no la va a hacer de cero por tiempo para que podamos avanzar y ver más cosas. Ya creé un label, un text box, 4 botones. Yo voy a las propiedades y a cada label le cambio el nombre. A esta caja de texto le cambio, al botón también le cambio de nombre. Por defecto me deja estos nombres dentro del proceso. Ahorita lo vamos a ver ya en caliente dentro de la herramienta del Visual Studio. Muy bien. Entonces ya después, cuando yo selecciono aquí el label, voy al texto y le coloco que ese es el primer número si voy a hacer una simple herramienta para sumar 2 números. Entonces aquí digo que es el número 1, entonces aquí ya va a aparecer el número 1. Aquí yo le hago text y aquí el número 2. A esto le doy un nombre. A cada botón tengo que darle un nombre, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, si va a ser una simple calculadora de 2 números. Pero tengo que tener cuidado de cada objeto que seleccione en el cuadro de herramientas, tener cuidado de darle el nombre correspondiente. Mire que yo manejé un estándar. Este botón lo copié 4 veces, le doy un tamaño adecuado. No quiere decir que este botón sea un poquito más pequeño, no. Hay que haber una uniformidad en el texto de cada uno y de la caja, en este caso, del formulario que se está representando para las operaciones aritméticas. Lo mismo el tamaño la caja de texto debe ser igual, el tamaño de letra, el estilo. Todo eso es importante que yo reviso dentro del proceso de la calificación, que haya una armonía entre los objetos del formulario, de los botones y demás. Entonces aquí ya le cambié a número 1, número 2, ya le sigo cambiando, le coloco aquí, le hago en la fuente aquí, font, me abre esta cajita aquí en font, y aquí le digo qué tipo de letra, si lo quiero con negrilla, el tamaño, todo eso lo puedo manejar desde font. Cada, cada objeto de estos números de text, de caja de texto de los botones tiene sus propias propiedades, algunas son muy parecidas, algunas cambian por el tipo de objeto. En este caso, le estoy cambiando a negrilla estos 2 textos para las cajas de textos, para los elementos que yo voy a capturar. En este caso, para los labels. Recuerde que yo selecciono cada cosa y aquí en la parte superior del System Windows 4, ¿qué objeto es? En este caso seleccioné aquí, es un label. Si fuera aquí, esto sería una caja de texto, aquí sería un botón, aquí sería un botón. Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione aquí en las propiedades, me dice qué tipo de objeto estoy dentro del System Windows 4, que estoy trabajando como objetos dentro del contenedor, en este caso, del formulario. Aquí ya le coloqué negrilla, número 1, número 2, importante, fíjense que ya él automáticamente lo pone. Después hago lo mismo para las cajas de texto, mire que el name, una cosa es el texto y otra cosa es el nombre del objeto. ¿Por qué? Porque el nombre del objeto es determinante como variable para cuando uno captura los datos.
En este caso le coloqué text num1, que ahorita lo vamos a observar, y este será text num2, porque es un text box sobre el cual yo voy a capturar los datos. Cuando ustedes hagan sus ejercicios, tienen que tener cuidado de eso. Y otra cosa es el texto que va, en este caso, va a aparecer, por ejemplo, aquí en el formulario de operaciones aritméticas, y aquí en este que aparezca el número 1. Pero en el text box sí es importante tener mucho cuidado con el nombre, con el nombre. Muy bien, aquí ya el button, miren, Forman, selecciona el button y aquí en el System Windows for Button le doy un nombre, ojo, muy importante, el design name, button suma, este va a ser el de suma, ¿correcto? Este va a ser button resta, button multiplicación y button división. Tener cuidado con ese tipo de cosas dentro del contenedor del formulario. Todo eso está aquí en las propiedades. Como les dije, ustedes pueden ver esta web conferencia o apoyarse después para ir identificando cada cosa en su momento. Si aquí ya observan el texto, una cosa fue, vuelvo y digo, ojo, el design name que se llama botón suma, que es el botón llamado suma, y otra cosa es el texto que le voy a poner, que se llama suma. Mira, aquí ya le coloqué suma. Entonces, tener cuidado. Lo hice así, no en caliente, haciéndolo para que ustedes puedan ir identificando mucho más fácil cada cosa. Entonces, el System Windows 4 button, que es este, está dentro del Windows 4, el botón suma, es para que cuando yo le haga clic, pues él vaya y busque de aquí el dato del número 1 y el número de estos dos objetos, que ya les dije el nombre, automáticamente sume y me saque el resultado en otra ventana con de pronto un mensaje que diga, la suma es tanto o la resta es tanto. Entonces ya una vez terminado para cada uno, pues va a aparecer suma, resta, multiplicación y división. Aquí me quedó cortado, yo puedo agrandar ya el único caso, o los puedo dejar estándar, así quedan por el tema de que aquí se multiplicación los tamaños todos iguales. Muy bien. Ya aquí viene lo que cada botón va a hacer. Entonces, si yo le hago doble clic, cada objeto, botón tiene un evento, porque al fin y al cabo son objetos a los cuales yo los programo. Yo voy a programar el botón suma y en el evento de este clic, yo le hago doble clic y me abre esta ventana sin esto. Me dice private button suma click of the sender y defino unas variables, como ustedes ya lo saben hacer, para que yo pueda a esas variables de tipo doble sumar las operaciones de los botones. Entonces, si ustedes vieron, yo le di un nombre a cada caja de texto. ¿Eso qué quiere decir? Esta cajita y esta cajita, a cada una le di un nombre. ¿Qué nombre? Por donde les dije. Se llama textnum1.text y textnum2.text, que corresponden. Textnum1 es esta y textnum2 es esta. Cuando yo le haga clic aquí, él tiene que coger esta más esta y sumar y mandar un mensaje que diga la suma fue tanto. Entonces, ¿qué le programo al botón en el evento clic del botón? Primero que todo, por fuera del evento del botón, ¿sí? Del botón clic, suma. Yo definí la variable num1, num2 y convertí el texto. Vamos a convertir eso, esa caja de texto, porque es un texto realmente, lo voy a convertir a tipo doble para que él automáticamente, cuando yo lo convierta de tipo doble, mire, convert.doble, es importante, es un elemento fundamental, porque al fin y al cabo, cuando yo capturo en las cajas son como si fuera, aunque capturo un número, para él es un texto alfanumérico. Pero con este método que le digo convert to doble, esto a texto, de texto a número, de tipo doble, me deja el dato ya numérico acá, el que definí yo aquí arriba como de tipo no doble, lo mismo con el número 2, text número.text, lo convierto de tipo doble el número 2. Entonces ya tengo los dos números capturados. Una vez los tenga capturados, realizo la operación de la suma. Entonces, 1 más número 2, que eso es normal, cualquier operación matemática, hago la suma y mando un mensaje voz, como un método que me dice mensaje.show, para que me muestre
en pantalla el resultado de la suma y hago una cadena aquí donde muestra el resultado de la suma es más la variable donde quedó la suma. Y ya tengo programado mi primer botón. Eso mismo yo tengo que hacer con el de resta, con el de multiplicación. Exactamente lo mismo. Lo único que cambia acá es la operación y el mensaje. De resto es la misma situación. Fíjense que es muy sencillo el proceso, desde la definición de las variables, el evento, programar el botón clic, que lo estoy programando, convertir el texto, que lo hago aquí, definir la variable donde me queda el resultado de la suma e imprimir o el de la resta o el de la multiplicación o así cada uno de ellos. Entonces, una vez ya hecho esto, pues me va a quedar así el dato, suma, resta. Cuando yo le haga suma, pues tengo que haberle digitado aquí los dos datos. Cuando le haga la resta, pues los mismos dos datos, la multiplicación o cada uno de ellos. Vamos a mirar, este es un ejemplo de más o menos de la trivia lo que deben hacer. Entonces, una trivia de animales. Yo puedo colocar aquí un pajarito, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y él me va a preguntar si yo le hago clic aquí, me va a decir si es un águila, un halcón, un buitre, debe decir si sí o no lo es, con una carita feliz o una carita triste, depende. Esos son algunos ejemplos que ahorita les voy a mostrar. Entonces voy a abrir la aplicación. Vamos a abrir el que les estoy explicando. Yo aquí tengo ya algunos proyectos hechos. Le hago clic aquí. Él me lo va a abrir acá. Se demora un poquito. Y aquí lo tengo hecho. Entonces ya vemos la interfaz. Entonces fíjense, aquí al lado derecho están las herramientas y yo le hago clic. Aquí aparecen todas las herramientas que yo necesito. Entonces si yo necesito, por ejemplo, el button, entonces yo escribo aquí button. Mira, aquí está button. Entonces yo lo arrastro para que me dé aquí un button o un radio button. Entonces, si yo quiero mirar todos, pues está todos. Si yo quiero una imagen, montar o un label, lo que ustedes quieran, tienen que un combo box, un list box, lo que ustedes a bien consideren y ya investigarán, ya en YouTube, en donde quieran muchas páginas, en los cuales les explica cómo construir y cómo instanciar y cómo coger esos eventos, programarlos, así como está el botón clic, cada uno de estos objetos que yo voy seleccionando acá. Por ejemplo, si yo selecciono, ponle aquí, con botón derecho, si yo selecciono algo, él ya automáticamente me lo pone acá. Entonces, si yo selecciono el número, miren, aquí en el lado derecho me dice que es un label. Mira, al lado derecho digo que es un label que se llama label 1. Si yo selecciono este, me dice que es al lado derecho es un text box y que el nombre se llama texto número 1, como les dije. Fíjense lo importante de esto. Si tengo el de suma, entonces aquí me dice que es un botón que se llama botón suma, como les dije aquí al lado derecho, si están observando. Si yo le hago doble clic al de suma, ya me abre el evento, miren. Aquí estoy en el suma y tengo suma, le defino doble, suma, num1, num2, hago la conversión, hago la operación. Si regreso al formulario y le hago doble clic a resta, pues aquí me aparece. Fíjense que él va mostrando todos los botones, sino que al que yo le haga clic, me deja el cursor parado en el que corresponda. Por ahí alguien prendió el micrófono, lo podemos apagar, por favor. Uy, sí, por Tenemos favor, el al de, compañero Juan. No deja perdón, escuchar al profesor. Es que no se escucha bien usted, profesor, porque el alumno tiene prendido el micrófono. por favor lo apagamos, gracias. Tenemos entonces el de resta, aquí lo tenemos. Tenemos el de multiplicación, entonces si yo le hago doble clic aquí al de multiplicación, entonces fíjense que aquí está botón multiplicación, tenemos las mismas variables, hacemos la conversión del tipo de base de datos, de base en este caso que es doble, y hago la multiplicación acá. Entonces fíjense que lo mismo para la división. Esa es la forma de programar cada uno de los botones. Entonces, si yo voy a hacer el de división, lo mismo, doble clic, y aquí tengo el de división. Pero recuerden, lo más importante es, primero que todo, haber creado los objetos, tanto el text box como este, el label, el botón
manejar un estándar. Fíjese que aquí está un estándar de color, programar cada botón haciéndole doble clic y colocando lo que uno tenga que hacer en cada evento de cada botón. Si yo ya lo voy a ejecutar, vengo acá, en la parte superior, aquí en la flechita sin depurar, le hago clic ahí y él espera un momentico, aquí ya me sale la interfase, le digo que 4 y 2, entonces digo quiero la suma, entonces yo le hago clic y dice que el resultado de la suma es 6. O le digo restar, el resultado de la resta es 2. O multiplicar, el resultado de la multiplicación es 8. O dividir, el resultado de la división es 6. Ese mensaje, como les dije anteriormente, pues nace de aquí, dependiendo de la operación, de mensasbox.show, ¿sí? Donde se muestra el código especificado y devuelve el diálogo resultante, que en este caso el punto show, el resultado de la suma es lo que tenga aquí la suma, la variable suma, en el caso de resta, el de resta y así sucesivamente. Eso es un simple programita donde utilizamos en el formulario dos elementos fundamentales para el text box, dos text box para dos números, y haciendo operaciones programando 4 botones para las operaciones. Vamos a mirar otros escenarios, perdón. Miremos el de la calculadora. Este tiene ya un desarrollo más completo. Uno de ustedes tiene que desarrollar del que haya seleccionado. Fíjense que también tenemos acá text box, mírenos, es el de conversión de monedas. Y tenemos también los labels, miren, los labels tienen un estándar. Tenemos el conversor de temperaturas, tenemos acá también para el conversor para Celsius, para Fahrenheit, para Kelvin, el de la calculadora básica, ¿sí? Aquí tenemos un combo box, mire tan interesante, es un combo box. Aquí al lado es una propiedad. Yo le digo definir los elementos y mire que aquí en pequeñito me sale suma, resta, multiplicación, para que cuando yo despliegue me salga qué operación tiene. Aquí ya programé de otra forma, no por botones, sino por un text box. Entonces, y aquí tenemos para el calendario calcular los días de días transcurridos entre una fecha y otra. Entonces, por ejemplo, aquí en convertir, si yo tengo pesos acá, yo sé que se llama el text box, tiene el name, aquí es importante que tengan en cuenta qué nombre le di yo a cada uno. Aquí le dije aquí que se llama pesos text box, le di esto, y este se llama euros text box. Mire, aquí aparece aquí al lado derecho, este text box se llama dólares text box y yuanes se llama yuanes text box. Y el botón lo programé de la siguiente manera, digo convertir, y aquí ya aparece la conversión de pesos y dependiendo lo que yo le haga, le convierto a Celsius, le hago una pregunta si es, a qué tipo de cambio lo voy a hacer, si es a pesos o a lo que yo haya considerado en el proceso, dependiendo cada uno. Adicionalmente está lo de conversión de Celsius, el de calculadora, mírenlo, aquí yo lo programo también, botón clic, este es el de la calculadora, ¿sí? ¿Qué operación quiero hacer? Ingreso un número válido, tengo que programar cada cosita, cada botón. Estas explicaciones las pueden profundizar más uno para cada tipo de objeto, consultando en las guías de las operaciones, como lo explica en la guía para cada elemento. Entonces, si abrimos acá ya la calculadora y le digo pesos, le digo que tengo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y le digo convertir, mire que él automáticamente que son 230 euros, por ejemplo, aunque aquí está el valor de conversión porque tengo que cambiarlo, está $270, yuanes, 1.700 yuanes. De Celsius, por ejemplo, le digo 34 Celsius, los convierto a Fahrenheit, 93.20 Fahrenheit, Kelvin 307 Kelvin, .15. La calculadora tenemos que 23 más 12. ¿Y qué operación quiero? Entonces, como se acuerdan que les dije que podía seleccionar acá, le digo más y le digo calcular y automáticamente me trae el resultado. O le digo división.
calcular y me dice que da 1.92. O le digo qué fecha hay, qué días hay del 2 a hoy. Calcular, me dice que hay 5 días. Fíjense que son elementos, pues no les voy a explicar detalladamente el ejercicio porque les estaría haciendo la tarea. Y ese no es el objetivo, tienen que ustedes hacer el proceso de investigar y profundizar. Ya con esto ustedes tienen una idea de lo que tienen que hacer con mayor claridad. Vamos a mirar otro, que es el de las trivias de ciencias naturales. Miremos el de ciencias naturales, me parece muy interesante. Miren, aquí está uno muy bonito. Todos estos los han hecho sus compañeros basados en los que yo les he explicado de otros semestres anteriores que me parecieron muy buenos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un objeto de tipo Picture Box, ¿correcto? Entonces hay que subirle la imagen para que esa imagen quede ahí. Es un objeto de tipo Picture Box. Este es otro objeto de Picture Box. Tenemos este objeto que es de tipo Radio Button. Este también es un Picture Box, pero ya para poner los dibujitos y se vean así bonitos. Estos dibujitos son los que yo les digo que tienen que estar referenciados dentro de la carpeta para que cuando los vinculen aquí al lado derecho, donde se vaya a vincular la imagen, aquí imagen de localización de la imagen y demás, pues sepan dónde están y no estén por fuera del proyecto. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo, simplemente entro acá, es una idea, y le digo, pregunta 1, es una trivia de ciencias naturales. Entonces le digo, es una albahaca, hierbabuena, orégano. Yo creo que hierbabuena. Entonces le digo, ver, respuesta. Me dice, carita feliz. No sé si escucharon, pero ahí hace un sonidito, un bip de sonido que dice que estuvo bien. Hago reiniciar y hago otra pregunta. Miremos ahora esto que elige el grupo al cual pertenece de anfibios. En este caso, si es mamífero, ave o anfibio. Por ejemplo, decir que es un ave, ¿qué va a pasar? Me dice que es una carita triste y me hace una pregunta diferente, un sonido diferente. Le digo, no, reiniciar. Le voy a hacer otra pregunta, ¿qué es? Un musgo, un gimnosperma, un angiosperma. Entonces le voy a decir, por ejemplo, este. Me dice que no es eso. Reiniciar. Ahora, estos si son carnívoros, herbívoros, herbívoros. La pregunta 4, es decir, que es carnívoro. La respuesta, perfecto. Y así, cada uno, y tiene la opción de salir. Listo. Eso es básicamente la idea que tienen que tener ustedes en su proyecto. Hacer los objetivos y programarlos, tener cuidado qué propiedad de cada objeto, e investigar qué evento se maneja para que responda a la pregunta o qué evento no se debe hacer. Hay muchas formas, a otros lo hicieron de otra forma esto, simplemente colocando, como lo hice en la presentación, una sola imagen y presentando 3 opciones y después le digo siguiente y me presenta otra imagen siguiente en otro formulario, llamando otro formulario. Eso, como les digo, ya depende de la lógica de cada uno de ustedes en el desarrollo del ejercicio. Eso quería comentarles. ¿Alguna pregunta? A ver, Diana, cuéntame bien. Sí, profesor. Yo realmente solo quería pedirle, no estoy segura si está en la plataforma, pero es que yo sí tengo algunas preguntas sobre este trabajo para ver cuándo se podría hacer una tutoría. Claro. Recuerda que yo estoy disponible todos los días de 8 a 12, obviamente si no tengo reuniones. Entonces vamos mirando, pues la idea es, como te digo, sacarle un tiempo prudencial, porque como tengo otros cursos, yo tengo algoritmos, pero con mucho gusto te voy orientando la actividad, por dónde arrancar, qué escoger. De pronto, profe, ¿hay algún link? Yo les comparto algunos links donde hay explicaciones de cómo hacer, por ejemplo, un evento gráfico. Yo les voy compartiendo información para que se apoyen. Simplemente me escribes y buscamos el espacio. ¿Correcto? Vale, ¿Correcto? sí, señor, muchísimas gracias. Del resto, no, estuvo muy bien la explicación, creo que entendí todo. Ujú. Perfecto. Ya lo que tienes es que, de acuerdo a lo que hayas seleccionado, yo te voy apoyando con material que te puedas ir afianzando para formar tu desarrollo. Eso es lo importante. ¿Quedó claro, Olia? Sí, señor. Muy bien. De los que están en sala, Ana María, Juan Sebastián, ¿alguna duda? O como les dije, ya me contactan por el interno, por el Ortiz, en horas que yo
Yo los viernes estoy con atención a estudiantes, es el único día en el HAC, Bogotá, es el único día que es muy difícil. De resto en la semana le saco tiempito para responder sus inquietudes. ¿Correcto? ¿Para todos? Muy bien. En ese orden de ideas, damos por terminado la charla del día de hoy. Permítanme, voy a tomar la asistencia a los que me participaron hoy. Muchas gracias. Voy a detener la grabación. Como les dije,